Bueno, continuamos acá. Entonces, con otra parte de la casa, bahçe. Bahçe, entonces el jardín. El jardín es bahçe. Bulut. Bulut, ¿qué es? Nube. La nube, ¿cierto? Nube. Gökyüzü. Entonces acuérdense que aquí tenemos dos palabras. Una palabra compuesta en una sola. Entonces, gök, que significa el cielo. El cielo. Yüz, que significa cielo, también significa cara o rostro, ¿cierto? Entonces, Yes. gökyüzü prácticamente es la combinación de estas dos palabras. Gökyüzü es la combinación de estas palabras y significa como el rostro del cielo. O sea, el cielo visible, por decirlo así. El cielo visible. Eso se llama gökyüzü. ¿Ok? Gökyüzü. Para que sepan de dónde viene. Pero Gök solo es cielo también. Sí, gök solo también es cielo. Hay personas que también se llaman gök. Sí, yo tenía un estudiante, Göktuğ. Sí, entonces gök significa cielo también, para que sepan. Ah, yo podría decir cielo solamente usando el Gök. Pero digamos, si estás Entonces. haciendo referencia al cielo visible, es gökyüzü. Gökyüzü. Ah, ok. Como cielo Esa es la despejado. palabra correcta. Okay. Sí, gökyüzü Gracias. es el cielo visible, por decirlo así. Ujú. Así como cielo despejado, ¿no? No, el cielo visible, cualquier cielo, o sea, digamos, sea con nubes, sin nubes, con sol, sin sol, como es lo que nosotros alcanzamos a ver, a eso se llama gökyüzü. Digamos, incluso el cielo no existe, pero nosotros le dimos el término a eso, digamos, porque pues es el espacio, pero pues es el espacio visible, pero pues al espacio visible le dimos el nombre de cielo, ¿cierto? Esa es la cosa, digamos. Oh, cielos. ¿Cierto? Entonces, son cosas así que vemos en los idiomas. Lo mismo en los colores, en fin. Vamos acá. Ağaç, ¿cierto? Ağaç, el árbol. Ağaç. Çimen. ¿Çimen qué sería? Césped. La hierba, Césped, el pasto. el pasto, la hierba, ¿cierto? Çiçek, Flor. Flor. la flor, ¿cierto? Entonces vamos a continuaremos. Estas son palabras sencillas. Vamos acá. Entonces, beyaz eşyalar. Beyaz, que significa blanco. Eşya, que significa cosa, como cosa, objeto, como las cosas que uno tiene en la casa, se llama eşya. ¿Cierto? Beyaz eşyalar es como los electrodomésticos. Ah, sí, eşya sería como cosa doméstica de la casa. Entonces, beyaz eşyalar serían como los electrodomésticos. Aquí creo que se me colaron algunas cosas, pero creo que eso fue porque me preguntaron esa vez que estuvimos viendo estos electrodomésticos. Pues se me colaron estas de acá porque me preguntaron cómo se dice. Entonces, la nevera, buzdolabı, ¿cierto? Buzdolabı. La estufa, ocak, ¿cierto? Ocak. Pero también acuérdense que ocak también significa enero, ¿cierto? El mes de enero. ¿Y por qué? Pues porque prácticamente en el mes de enero pues hace frío en esta zona, digamos, hace frío porque estamos en enero, normalmente estamos en invierno, ahorita estamos en enero, hay nieve, hace calor, pues uno tenía una estufita para calentar la casa. Entonces por eso fue la historia que me contaron. Yo me queda otra cosa, me queda que en vez de enero todo el mundo queda en la olla. No, digamos, aquí prácticamente la cuestión académica y todo eso aquí, digamos, incluso aquí en Turquía se celebra muy poco el Año Nuevo, digamos, como aquí la cultura es un poco diferente, digamos, es algo muy reciente que se empieza a celebrar el Año Nuevo o la Navidad o cosas así, se celebran muy poco acá, digamos, pero a medida que va pasando el tiempo se están adaptando algunas costumbres de otras culturas, así que ya pues uno ve en Estambul gente disfrazándose de Papá Noel, dando regalos. Eso es algo fuera de lo común, digamos, que, digamos, anteriormente en Turquía no se veía, pero ya en los últimos años ha empezado a tener su auge. Entonces, vamos con esta. El horno, fırın, ¿cierto? Fırın. Furón.
el horno. La plancha, ütü, ütü. El microondas, ¿cierto? Mikrodalga, fırın. Mikrodalga, fırın. La lavadora, çamaşır makinesi, ¿cierto? Çamaşır makinesi. El climatizador, que sería clima, es decir, el aire acondicionado. Bueno. La aspiradora, süpürge makinesi. Süpürge, porque süpürge significa la escoba, prácticamente que es una herramienta que sirve para recoger el mugre. Makinesi, máquine, que significa máquina. Süpürge makinesi, como la máquina de escoba, o sea, la aspiradora. Sí, es digamos, la máquina de recoger mugre. El secador de cabello. El secador de cabello que sería saç, que significa cabello. Kurutma, que kurutma es la acción de secar algo. Kurutma. Creo que aquí creo que puse algo que no era. Saç. Kurutma. Sí, se me fue una U extra, perdón. No me di cuenta. Saç, kurutma. Se me fue kurutma. No, es kurutma, se me fue una U. ¿Verdad? Saç, kurutma, que es la acción de secar. Makinesi. Máquina, entonces la máquina. Saç kurutma makinesi, la máquina secadora de cabello. La otra, la plancha, ¿cierto? La plancha para el cabello. Entonces, düz, que significa liso. Düz significa liso. Düz, ahí vemos aquí la construcción de las palabras. Por eso, digamos, el turco es tan lógico. Düz significa liso. Düzleşmek, que significa alisarse. Düzleştirmek, que significaría alisar, düzleştirmek. Entonces, düzleştirici sería alisador. Bueno, düzleştirici. O sea, alisador de cabello. Saç düzleştirici. Eso sería. Para que vean cómo es que el turco tiene su lógica. Realmente es un idioma muy sencillo precisamente por eso. Todo lo que dicen ellos tiene su lógica. Hay que ponernos en la situación de ellos para entenderla mejor. Entonces, el calefactor que se llama calorifer. Calorifer. El trapero que se llama paspas, les había dicho, que también el tapete del baño, donde uno seca los pies, se llama paspas. La escoba, süpürge, acuérdense, es una süpürge. Eso. Y vamos aquí con alıştırmalar. Acuérdense que alıştırmak significa acostumbrar a algo. Acostumbrar algo a alguna situación. Alıştırma sería la acción de acostumbrar. Porque alışmak significa acostumbrarse. Alıştırmak, acostumbrar a algo. Alıştırmalar sería como acostumbradores o ejercicios, por decirlo así, ejercicios para acostumbrarse a esto, acostumbrarse a esto. Y síntomas, y estas noticas se las había colocado porque ustedes me habían preguntado, ¿y por qué ustedes siempre después de esta ocurrencia de oturma odası, cuando construimos palabras de esta manera, nos preguntaban por qué añaden la N? La N es un auxiliar cuando tenemos un posesivo de tercera persona o tenemos un síntomas, más adelante lo vamos a ver. Le añadimos la N solamente como auxiliar. Para separar esto. Oturma odasında. Porque oturma odasında como que se pierde el sonido de la U. Entonces, precisamente esta N nos ayuda a que no se pierda ese sonido. Cada detallito que tiene el lenguaje turco tiene una razón. Bueno, a veces no tiene razón. A veces son simplemente excepciones, pero en este caso es una regla. Entonces, oturma odasında, ¿cierto? Oturma odasında neler var. Acuérdense que el var es como el ay en el turco.
En el español, perdón, el hay, de haber, ¿cierto? Hay, ¿cierto? El var es como hay en español. Entonces, hay, prácticamente, el var es una palabra que nos expresa la existencia de algo. Eso más adelante también lo vamos a estudiar, así que no se afanen si no lo entienden en este momento, los que son nuevos. Entonces, oturmodasında neler var o ne var. Nevar significa que hay, ¿cierto? En donde este da nos expresa prácticamente en ese lugar, este sufijo que va pegadito aquí, significa en ese lugar, ¿en cuál? En la sala, oturma odosunda neler var o nevar. Neler var es el que, pero en plural. En el turco existe eso. En el español no tenemos qué y qué es, no existe qué es. Pero bueno, tenemos qué. Entonces, es el que plural en el español. Perdón, Fabián. ¿Sí? Eso, ¿me puedes repetir el neler en plural? No lo Neler entendí es bien. ne es qué, el que Gracias. pregunta, bueno. Y neler es el mismo que, pero en plural. En el turco existe, en el español no. Bueno, es eso. Es algo nuevo. Perfecto, muchas gracias. Con gusto, igual, digamos, son cosas diferentes, digamos, esa es la cuestión de los idiomas. Cada idioma tiene su propia lógica. Es como el agua en el español, que el agua es una palabra masculina, vemos con artículo masculino, pero es una palabra femenina y que tiene sus sustantivos, sus adjetivos siempre van a ser en forma femenina. En fin, son reglas que tienen los idiomas. Aquí también pasa lo mismo. Son cosas que diferencian. Entonces, oturma odasında dolap, ¿se acuerdan qué es dolap? ¿Cierto? Kanepe, dolap, kanepe, resim, ¿cierto? Sehpa, halı, ve televisión var. Hay algo que les aclaro aquí, que digamos, cuando no colocamos números, que todavía no vamos a entrar a los números, hacemos referencia en general. Digamos, cuando decimos sehpa, estamos haciendo referencia a que hay una o puede que hayan más. Bueno, sehpa var, ahí, entonces hay una o más. No sabemos cuántas, pero sabemos que hay ese objeto en ese lugar. Exacto. Cuando ya vamos a especificar, decimos bir, o sea, uno. Vamos después a ver los números. Por ahora vamos en esto. Oturma odasında televisión var mı? En la sala hay televisión. ¿Hay televisor? Evet, sí, ¿cierto? Oturma odasında televisión var. En la sala hay televisión. Prácticamente en la sala televisión hay. Como ya hablan ellos. ¿Cómo nos grabamos esto? ¿Cómo hacemos esto? De tanto repetir, de tanto mecanizar oraciones, se los graba. Se los graba la forma, la estructura o la lógica que tiene este idioma. Esa es una de las formas más prácticas. Después de tanto repetir, leer en voz alta, si esté uno solito o acompañado, es importante practicar. Oturma odasında yatak var mı? Eso también lo vamos a ver más adelante, vemos, que es este m, que vemos como en el turco, vemos, no digamos, muchas personas, muchos turcos no tienen entonación, es decir, no hacen el tono de pregunta, sino que hablan en plano. Vamos, cuando digo hablan en plano, tienen la tonalidad. Si ustedes hacen un diagrama de tonos, la tonalidad es plana. Entonces no hacen el tono de por ejemplo, oturma odasında yatak var mı, dice así, sin entonar. Entonces nosotros decimos oturma odasında yatak var mı, de una vez le agregamos el tono de pregunta, ese aunque hacemos. Barma. Sí, entonces en el turco, muchos turcos no hacen eso, para que les aclaro eso. Entonces, esto es Fabián, perdón. Dime. Ahí, esa I se pronuncia como una A, No, m. Karma, Var m. Var m. porque suena como una A. Var m. Ok. Que a veces Esa me tengo pasa, que a hacer mí mucho también se me pasa ejercicio. porque es que yo tengo un poco del dialecto que se habla en Izmit, donde yo me crié, entonces hemos aprendido el idioma turco. Entonces tengo varma, a veces dicen ellos y es varm, varm. Ok, A veces se me pega gracias. eso y quizás no me doy cuenta
Y es eso, digamos, solamente es parte del dialecto. Digamos. Cuando estoy hablando con ustedes trato de no utilizar nada de dialectos, sino digamos que tratar de hacerlo lo más a lo Estambul, que el turco de Estambul es el más bonito, para mí, porque es el más entendible. Gracias. Vale, con gusto. Oturma odasında yatak var mı? Hayır, no, ¿cierto? Hayır. Oturma odasında yatak yok. Ese yok es el contrario de var. Es decir, si var nos expresa la existencia de algo o la presencia de algo, el yok nos manifiesta la inexistencia o la no presencia de algo. Bueno, es decir, este yok es como el no hay en español. O no está. Entonces, continuamos aquí. Oturma odasında sehpa var mı? Hay mesita en la sala, por decirlo así. Evet, oturma odasında sehpa var. Por ejemplo, aquí. Oturma odasında sandalye var mı? Hay una silla en la sala, ¿cierto? Entonces, según esta imagen, pues no hay silla. Entonces, hayır, oturma odasında sandalye yok. Pero, ama significa pero en turco. Kanepe var. Hay sofá. ¿Cierto? Entonces vamos aquí con estos ejemplos que ya habíamos hecho anteriormente. Y tenemos aquí. Burası neresi, ¿cierto? Burası neresi. Entonces, burası oturma odası. Burası oturma odası. Entonces, estamos haciendo referencia aquí ¿a qué? Cuando decimos burası neresi. ¿A qué hacemos referencia? A un lugar. A un lugar. Hacemos referencia a un lugar. Nos preguntamos, ¿qué es este lugar? Prácticamente. Este lugar es la sala. Bune. ¿Qué es esto? Televisión. Que esto es la televisión, ¿cierto? ¿Qué es eso? Shune. Acuérdenos que veamos ¿Qué ya es eso? está un poquito más lejos. Shune. Entonces, ¿qué es eso? Shu sehpa. Esto es mesita. ¿De acuerdo? Ni siquiera dice una, ni siquiera dice es, sino el turco dice esto, mesita. Ya, se acabó la historia. Digamos, el turco por eso es más sencillo, porque digamos, no tenemos que preocuparnos tanto por la conjugación verbales del verbo ser y estar. Por ahora, más adelante les voy a enseñar cómo se utilizaría. One o kanepe. Esto es un sofá. Aquello es un sofá. Oturma odasında kaç tane sehpa var? Kaç tane. Kaç significa cuánto o cuántos. Tane significa unidad. ¿Cierto? ¿Cuántas unidades de qué? Sehpa, de mesita, ¿cierto? Hay. ¿Cuántas mesitas hay? Por decirlo así, en la sala. Oturma odasında iki, que iki significa dos, sehpa var. Eso es básicamente. Aquí eso es un último ejemplo. Şurası neresi? Aquí, perdón, aquí cometí un pequeño error. No me di cuenta, aquí es una I normal. Que a veces de la rapidez, escribo así. Pero bueno, en fin, corregimos lo que haya que corregir. Şurası neresi? Aquí también me fue la U, sí, como la I y la U van pegadas en el teclado turco. Yo escribo de rapidez a veces. Entonces, şurası neresi? Şurası bahçe. Entonces, ese lugar es el jardín. Jardín. Şunlar, acuérdense, şu es el singular, şunlar sería el plural. Después les voy a enseñar cómo es el plural de cada uno de ellos. Şunlar es el plural de şu. Şu es eso, ¿cierto? Şunlar sería esos o esas, ¿cierto? Şunlar kim? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son ellas? Entonces, şunlar kız. Ellas son niñas. Kız. Entonces, en el turco, cuando ya manifestamos el plural aquí, no necesitamos decir kız, que significa niña. No necesitamos decirlo en plural también. Podemos decirlo en plural. Podemos decir şunlar kızlar.
pero no es obligatorio. Ya con decir kız, ya estamos diciendo que ellas son niñas. Son niñas, por decirlo así en el turco, en el español. Uy, se me traba. Bueno, en fin. Shune, shu, sulak, ¿cierto? Sulak es la regadera, ¿cierto? Shu, sulak. Acuérdense, su es agua. Sulak es la regadera. One, o, ach, ¿cierto? Ach. Ahora aquí preguntamos, bu ach mı? Entonces, este auxiliar que recordemos que es para hacer preguntas de sí o no, de respuestas sí o no, que más adelante lo vamos a trabajar, lo vamos a estudiar, creo que la próxima clase, la próxima reunión, porque ya estamos haciendo otra repetición, ya pueden ver la reunión 3, ya está subida en YouTube. Entonces, bu ağaç mı? Hayır, bu ağaç değil, bu çiçek. Entonces, no, esto, entonces eso es árbol, entonces esto árbol, esto es un árbol, entonces se hace una negación. Değil realmente no significa no, sino que es una negación, por decirlo así. Es una negación. Aquí dice bu ağaç, si dijéramos bu ağaç, significa esto es un árbol. Pero cuando le agregamos el değil, automáticamente niega lo que dijo anteriormente. Bueno, entonces bu ağaç değil significaría esto no es un árbol, por decirlo así. El değil es una negación. Hayır significa no. Pero entonces cuando decimos hayır bu ağaç, diríamos no, esto es un árbol. No, tenemos que agregarle, si vamos a decir hayır bu ağaç değil, significaría no, esto no es un árbol. Y ahí el dilema. Bu çiçek. Esto es flor, esto es una flor. ¿Cierto? Cierto. Y ahora para terminar, tenemos estos lugares. Entonces, por ejemplo, digamos acá. Burası neresi? Burası neresi? Y vamos a decir aquí, y aquí en este caso vamos a decir orası neresi. Entonces, burası neresi, ¿qué significaría? ¿Qué es esto? No, esto hace referencia al lugar. ¿Cuál es ¿dónde? este lugar? ¿Dónde ¿Cuál es este lugar? ¿Cuál es este lugar? ¿Qué es ¿Dónde este es lugar? este lugar? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cierto? Estamos haciendo referencia al lugar, no a la ubicación. Entonces, Ok. perfecto. Entonces, burası neresi? Burası ¿qué? Burası, Cartagena. Burası Cartagena, exacto. Burası, Cartagena. Burası Cartagena. Ahora, orası. Orası neresi? Burası neresi? Bogotá. Entonces, orası Bogotá. Burası Bogotá. Como en el turco no tenemos tilde, pues me voy a colocar la tilde. Porque no tengo el teclado en turco ahorita. Casa de Bolívar. Sí, o podemos decir, tienes toda la razón. Orası, entonces, Bolívar Meydan. Así se dice. Meydan significa plaza. Plaza. ¿Se puede escribir así, Bolívar, Meidán, Bogotá? ¿Mm? ¿Cómo? Así se puede escribir así, ahora sí, Bolívar, Meidán y Bogotá. También se puede decir, pero suena raro. Mejor decir una sola, porque solamente estamos preguntando una locación. Bueno, entonces, orası Bolívar Meydanı. Bueno, o decimos orası Bogotá, también podemos decir así. Pero no mezclemos dos en una sola. Porque podemos decirlo también así, pero suena. ¿Qué? No. ¿Ok? Puedes comerte una barrita de Muy cereal. bien, Hay entonces fruta también. voy Hay a ciruela. apagar ese micrófono porque pues les recuerdo. Entonces, estamos grabando, por eso les digo, tratemos de mantener el micrófono apagado, si no vamos a participar. Ok, continuando entonces, esto creo que era todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta que tengan, algo que quieran decir, algo que quieran aportar o algo que no hayan entendido? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, la verdad, muchas gracias porque eres muy claro y ya nos tocas a nosotros practicar y estudiar para ir entendiendo más.
Vale, no hay de qué, igual. Entonces, si necesitan repetir este tema, pues entonces simplemente pueden mirar los videos y ahí pueden, digamos, incluso pueden comentar si llegan a no entender algo, pueden escribir un comentario y pues buscaré el tiempo, el momento para responder lo que me escriben por ahí. Voy a colocar aquí. Listo, gracias. Ajena. Con gusto, no hay de qué. Voy a colocar esto aquí abajito. Esto está en español. No puedo seleccionar esto. Acá, pues, tomar esto de aquí. Y les voy a colocar aquí en un cuadrito de texto. Cuadrito de texto por acá. Listo. Copiamos el formato a esto. Bueno, aquí. Ahí, se me descuadró esto. En fin. Voy ahorita a ajustar esto para que a ustedes les quede bien. Ay, me quedó horrible. Entonces, ya, esto es todo por el día de hoy. Entonces, cualquier duda, no duden en escribirme o cualquier cosa, pues escriben ahí en el grupo. Muchas Mañana gracias, pues, Fabián. vamos a trabajar otro tema. Entonces, les recomiendo Muchas gracias, Fabián. el día de hoy, el día de hoy les recomiendo entrar al canal de Yunus Emre. Yunus Emre. Aquí vemos. Entonces, este es un computador que me han prestado, por eso aparecen cosas que no van al caso. Entonces, vamos acá. Entonces, vamos acá, van aquí al canal de Yunus Emre. Esa es mi recomendación. Entran aquí a Turkçe Öğreniyorum. Y aquí pueden ustedes mirar la clase. Aquí espero que ya puedan entender con lo que les he explicado un poco más la clase del profesor. Les recomiendo que tomen nota de todo lo que el profesor dice, de todo lo que el profesor comenta y eso. Y lo que estuvimos trabajando el día de hoy es este tema del segundo video. Bueno, el segundo video que está aquí en el canal de Yunus Emre. Ese es el tema que hemos trabajado y no es nada complicado. Así que tómense su tiempo, un video de 10 minutos, la verdad. Estuvimos aquí casi un poquito más de 2 horas. Podemos pasar el tiempo aquí en este video. Entonces, nada, esa es mi recomendación y pues cualquier cosa a la hora. Entonces, que estén muy bien, que tengan una feliz noche y nos vemos luego. Muchas gracias, Fabián, igualmente. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Fabián. Feliz Igualmente. noche. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. compañeros. Compañeros, buena tarde. Buenas tardes. Gracias, Igual. Fabián. Hasta luego. Feliz Descansa noche. y buena tarde para todos. Vale, chao, chao. Rico Gracias. compartir. Lo mismo. Vale,